millions, mister. I don't want your diamond ring. All I want is the right to live, mister. Give me Buenas tardes a los oyentes de Radio Guadalquivir. Una tarde más le damos la bienvenida al programa de Trabajo y Jaén. Hoy contamos con la colaboración de Isabel García García. Buenas tardes. Y de Julián Díaz. Buenas tardes, Jesús. Bueno, Isabel es delegada sindical de educación en Úbeda del sindicato CGT. Y hoy hemos considerado que tenerla hoy en nuestro programa porque, aparte de todas las vicisitudes que está habiendo con el tema de educación, con la vuelta al cole de los pequeños y mayores, el 18 de septiembre, Isabel, hay convocado una huelga por parte de CGT en educación. Exactamente. El 18 de septiembre está convocado todo el personal de educación, pero no solo el profesorado, sino también alumnado, familias, el personal de administración y servicios, es decir, toda la gente que está implicada en la comunidad educativa. Esta fecha se ha querido esperar a que empezara el curso, un poco pues para no perturbar ese inicio que ya va a ser difícil y para ver cómo se desarrollan los primeros días. ¿El porqué de esta huelga? Las razones, bueno, hay muchas. Yo ahora os voy a leer las razones, bueno, nuestro argumentario para la huelga, pero bueno, os resumo que es poder garantizar el derecho a la educación presencial y en condiciones de seguridad, dadas las circunstancias, ¿no?, que estamos viviendo por el COVID. Mirad, aquí tengo los motivos de la huelga son los siguientes. La Confederación General del Trabajo constata que para el curso que comienza no se está garantizando el principio de preservar la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el sistema educativo. Este es el primer principio de actuación para el inicio del curso 2020-2021, según la Instrucción 10-2020 de 15 de junio. La incorporación en septiembre del alumnado andaluz a los centros educativos supone un riesgo elevadísimo de contagio ante la falta de recursos e inversión para cumplir las medidas de control, ya que no se garantiza la distancia de seguridad de 1,5 metros que recomiendan las autoridades sanitarias, ni se limita el aforo máximo que permita mantener esa distancia de seguridad. Se obvia la exposición de riesgo que supone el contacto estrecho con casos sospechosos de infección por el COVID-19 en espacios cerrados, a una distancia menor de 2 metros, durante más de 15 minutos. Se elude la normativa general como la que impide reuniones de más de 10 personas y se llenan las aulas con ratios muy elevadas. Esa es la exposición. Sí. Que desde CGT estáis reivindicando. Sí. Porque el plan que ha presentado la Junta de Andalucía para la vuelta al cole, ¿cómo lo habéis recibido los profesores, de aquí desde CGT? De hecho, ya habéis puesto vuestros motivos, pero la reacción de padres, tú que estás dentro del sistema, que es lo que se está viviendo hoy en día, porque faltan muy poquitos días, pero ni yo veo que la televisión nos diga nada claro, ni periódicos, ni por parte de administraciones públicas, pero ¿qué es lo que está pasando? Pues la administración, basándose en la autonomía de los centros, pues ha pasado la pelota a los directivos y al profesorado de cada centro, que se organicen. Y bueno, yo por mi experiencia, lo que he visto en mi centro, pues sí, es verdad, hay gel hidroalcohólico, están las flechas puestas en el suelo, las separaciones, en fin, pero la realidad va a ser que cuando empiecen a entrar los chiquillos y las chiquillas, ¿cómo metes a 30 en una clase? Entonces, bueno, esto no sé, es un despropósito. Por un lado dicen que hay que garantizar las medidas higiénicas y de sanidad y de seguridad, y por otro no toman medidas radicales que podrían garantizar y evitar, ¿no?, contagios, como reducir la ratio. Y es que es el contrasentido. Vemos que no puede haber reuniones de más de 10 personas. Sí, claro. No puede haber bodas en los funerales y demás. Y vas a meter en una clase a 30 chiquillos
y chiquillas, y al profesor, profesora, que hay muchos que tienen riesgos de su salud. Entonces... Sí, claro. Vamos, desde hace ya unos días se ha convocado a todo el profesorado para hacer las pruebas PCR aquí en el recinto Feria de Jaén, en el Jaén Arena. Pero ya en Sevilla se ha cerrado un colegio de infantil, de más pequeñito, Sí. porque por lo visto la directora ha dado positivo. Sí, Se ha eso- cerrado el colegio. Y en Francia, Sí. a día atrás, iban 22 colegios cerrados también. No podemos tampoco, es que yo no sé la incertidumbre que es lo que está pasando. O se abre o no se abre, pero de esta manera, a esperar que se den 3 contagios y ya se hicieron colegios, si se contrata personal, esa No, pero, contratación tiene que seguir. perdona, ¿A qué? Yo no sé lo que vosotros cómo estáis viviendo esto. Que... Eso no, yo decía, tus palabras de antes de os van a hacer las pruebas, pero sí que es verdad, igual que aquí tenemos gel hidroalcohólico, tenemos Sí, sí, gel, sí, tenemos sí, de todo sí. lo que hay que tener. Y mascarillas puestas Pero que nos los- dificulta el hablar. Los niños cuando vayan al colegio le vaya a tomar temperatura por parte de educación, se sabe si eso se tiene tomado en cuenta, porque esto es lo mismo que cualquier trabajo. Tú como profesora tienes tu vida fuera del colegio, pero yo como alumno tengo la mía. Cuando yo salga del colegio yo voy a estar con cierta gente, tú estarás con tu cierta gente. Mañana nos volvemos a ver. Pues mirad... La pregunta sí. es, ¿no os sentís como conejillos de India? Pues sí, mira, ya que lo dices, sí, porque es lo que tú dices, aunque se tomen esas medidas y se hagan los famosos grupos burbuja, y yo he estado oyendo hablar a mis compañeras de sus niños pequeños, ¿no? En el colegio, bueno, en el instituto también lo vamos a hacer, en una parte del patio van a ir los del grupo tal, en otra parte del patio, pero cuando salgan a la calle se van a juntar. Entonces, ¿qué vamos a esperar a que haya contagios para cerrar? La cuestión es que, habiendo transcurrido tanto tiempo con el confinamiento, el verano, ¿por qué no se han implementado medidas realmente, no sé, más efectivas? La verdad es que hay una parte importante del desconocimiento, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pero, hombre, a estas alturas, con todo lo que ya ha pasado y lo que sabemos, vamos a ver, no puedes juntar a 30 en una clase. Entonces, ¿por qué no se bajan las ratios? ¿Por qué no se contrata más profesorado? De hecho, hay muchas instituciones, lo que estoy leyendo en la prensa, que por ejemplo, desde la alta esfera del Vaticano, la Iglesia ha puesto a disposición todos sus salones, todos sus espacios para que se pueda dar clases y descargar en los colegios. Lo mismo que la Iglesia, puede haber muchísimas más instituciones que se puede hacer. Sí. Es que, vamos, bajar la ratio ya es bajar el contagio. Pero es que también va a ser todo aparte de esto. Vamos, yo soy partidario, por ejemplo, mira, ayer hablaba yo con mi hermana, ¿no? De este tema, porque pues tienen niños con edad escolar y, por ejemplo, mi hermana, la pequeña, decía a lo que estábamos hablando de subir o implementar más horarios. Antiguamente yo recuerdo que íbamos al colegio por la mañana Y por la y por la tarde. Hasta Sí, las sí, 5, sí, de sí. 3 a 5. No hay Sí. otra manera de hacer eso, de argumentar, que hay muchos, Sí, habría, lamentablemente, sí. muchos profesores en el paro también. Sí, pero ¿por qué O no es se que esa hace? apuesta a la enseñanza pública parece que no nos interesa mucho. Pues ese es uno de los motivos. A ver, por supuesto no van a decirlo claramente nuestros políticos, ¿no? Hay que empujar a la enseñanza pública, hay que tirar de ella, pero en fin, nosotros yo creo también que es que se piensan que van a poder solucionarlo con la semipresencial o con la enseñanza online y con dar tablets. Y vamos a ver, Pero sí, nosotros con la- lo que queremos es que se garantice una enseñanza presencial, Pero sí, con las- que garantice la igualdad y que sea para todos Yo- y en condiciones, claro, de Yo en- seguridad. Yo seguridad. entiendo, Jesús, Isabel, ¿no? Isabel, Isabel. sí. Que el teletrabajo. Yo soy uno de los que apuesta por. Jesús no, yo sí apuesto por el teletrabajo en muchas cosas. Pero, por ejemplo, la enseñanza. Es que yo creo que el propio. Mira que el alumnado se siente a gusto con su tablet, su portátil en casa. Pero yo creo que se autoengaña en esa enseñanza. Claro. Porque yo te tengo a ti delante de esta pantalla. Y tú me estás poniendo un problema, pero es que a lo mejor está ahí mi padre o mi hermana detrás diciéndome la solución. Que sí, y es que el teletrabajo no vale para todos igual. Hay determinadas profesiones en las que sí, pero pensad en una clase de educación física.
¿Cómo das una clase de Igual. educación física online? Pero es que Puedes las hacer personas- determinadas cosas, pero otras no. Y además, a los niños pequeños no les puedes tener siempre con la pantalla. Necesitan relacionarse, necesitan salir, ahí es donde yo voy. necesitan tocarse, necesitan gritar, Socializarse, saltar, socialización. Pero tanto a los niños pequeños como a los mayores, con También. esta implantación del teletrabajo, yo Sí. sería incapaz de estar trabajando en mi casa. A mí me gusta salir, tomarme el café, hablar con fulano y con mengano, compañeros de trabajo, subir y bajar. A mí mañana me ponen en teletrabajo y me hunden la vida. Bueno, y desde CGT, ¿qué habéis presentado? ¿Algún documento a la administración? ¿Al delegado? ¿Cuál es la perspectiva que tiene el sindicato? ¿Qué es vamos, vosotros, las medidas que vosotros veis más No, considerables? que pueda haber? como sindicato CGT no tiene representación en la mesa sectorial en Sevilla. Entonces, pero eso no ha impedido que nosotros no hayamos extendido nuestra convocatoria, que hayamos invitado a todos los sindicatos, a las fuerzas sindicales que sí tienen esa representatividad. Este llamamiento se hizo ya en junio. Ha ¿Respuesta? pasado el verano. Ahora estos dos días ha habido esta mesa sectorial extraordinaria y claro, ya los demás sindicatos pues ya ven que lo que propone la consejería no, y ya empiezan a hablar de huelga y demás, pero en fin, que no van a reconocernos a nosotros como sindicato, ¿no? Que lo que hemos hecho ni lo que pretendemos ahora, pues bueno, y cuando en la unidad está la posibilidad de conseguir algo, porque si cada uno vamos por Es que nuestro lado... el sindicalismo en España, Ya. por desgracia, deja mucho que desear. Pues Entonces, sí, ese es otro tema. mientras los de arriba, cuando los de arriba se mueven, quieren que todo el mundo lo apoye. Pero un sindicato, por pequeño que sea, si aunque tenga buenas reivindicaciones, mientras los de arriba no den el visto bueno, no hay nada. Esa es la pena del sindicalismo en España, pero otra cuestión. Y además, en concreto, en nuestra profesión, entre el profesorado, no somos un colectivo especialmente reivindicativo. No es que nos parezca bien todo lo que se hace, porque no. Yo como digo, el sindicalismo de mesa camilla, todo el mundo protesta, por supuesto, pero luego a la hora de reivindicar y a la hora de salir es muy difícil. Somos un colectivo muy complicado para salir a la calle a pelear. Y no hablemos de huelgas y demás. Hombre, por Entonces, colectivo docente es un colectivo con mucha cultura, porque sois profesores todos, y si ellos mismos no tienen la consideración de defender sus derechos, no sé quién espera que se los defienda. Ya, sí, los sindicatos, pero que la gente no... Lo de salir a la calle, no lo gusta, ven, ¿no? No lo ven, ¿no? Entonces, para eso ya han votado a ciertos sindicatos, que son los que se supone que van a pelear en la mesa sectorial y demás para conseguir las cosas, pero cuando ya todo eso no sirve de nada, entonces hay que protestar, pero el no, problema- la gente no quiere ponerse de huelga. No, lo que pasa es que en España ya estamos muy tranquilicos. Entonces ya nos hemos acostumbrado desde los años 70, cuando a partir de 75, 78, o la instauración del sistema democrático, todo el mundo salía a la calle, todo el mundo reclamaba. Pero ahora ya estamos un poquito acomodados, porque ya pensamos, bueno, ¿y para qué me voy a enfrentar yo? Que me Claro. destinen, que me pongan los horarios que no quiero, si ya hay otros que lo hacen. Ya, y que no Como vale el para que- nada y me como van el a... que lucha, si Sí, aquí, sí. mira, si en España los sindicatos actuaran como en otras zonas de Europa, Sí. que cada sindicato o sección sindical lucha por su afiliado, lo que consigue para su afiliado, verías tú cómo cambiaba un poquillo el tema este. Sí. Lo que pasa que, bueno, el plan que ha presentado Isabel, la Junta de Andalucía, ¿cómo lo habéis visto? Es un borrador. Es la circular del 3 de septiembre, salió ayer, Sí, de la Viceconsejería de Educación y Deporte. Pues muy lioso. A ver, se contempla todo. Se contempla que puede haber presencial, semipresencial y online. Entonces, pues bueno, la flexibilización de horarios, digo, por ejemplo, que tengo aquí delante, el objeto, pues la flexibilización en el horario del inicio de curso, la organización de las distintas etapas, el establecimiento de modelos para la organización curricular flexible para el alumnado de todos los grupos. ¿Y qué es eso de organización curricular flexible? Pues, por ejemplo, que hay que tener en cuenta es que si se va a dar clase presencial, semipresencial u online. ¿Pero quién toma la decisión? Cada director de colegio, cada grupo, ¿quién la toma? Porque es que en las noticias yo estoy esperando que me digan quién toma la decisión Es que todo de cada colegio. es que dependerá de las condiciones sanitarias.
Entonces, todos los colegios tienen que tener previsto todo eso. Y según la situación sanitaria se Sí. aplicará uno u otro. Hay que hacer una programación para la presencial, Y no otra se puede- para la online. Y no se puede estudiar, que desde el minuto 1, pase lo que pase, ya esté instaurado el sistema. Mañana, tarde, como sea, vendiendo personal para que haya menos. Es que vamos a empezar, estamos como en marzo. En marzo se cerraron los colegios radicalmente. Y ahora en septiembre, que según los informes que tengo de la sanidad, estamos peor que marzo, hay más pruebas PCR, más gente infectada, más gente que lo puede transmitir. Resulta que le estamos empujando a los niños para que vayan al colegio. Yo, como te he comentado afuera, tengo mi nieta con 7 años, mi mujer es de mucho riesgo, yo soy hipertenso. Si el Angelico viene del colegio y dice, abuelo, dame un beso, ¿qué le va a decir? ¿No tiene un beso? O metemos a la chiquilla cuando llegue en una urna como un canario, cerramos y no la sacamos hasta otro día que vaya al colegio. Y es que un Angelico, esos son muy asintomáticos. Ya se han dado casos que ha habido más graves, pero bueno. Pero es que ya no es solo el niño o el profesor. Es que estamos hablando de infectar toda la comunidad que la Que rodea. sí, Jesús. Es que ¿Qué te voy a decir? Es que es así, esa es la triste realidad. Entonces, claro, ellos hacen esto porque tienen que cumplir de cara a la ciudadanía, tienen que sacar unas instrucciones, unas circulares, Pero es que como no se sabe, entonces en vez de decir, bueno, vamos a ver, no vamos a entrar todos, yo vuelvo a lo mismo, vamos a ampliar espacios. En algunos sitios sí es verdad que los ayuntamientos han ofrecido sí, salones, otros espacios. salones. Bueno, contemplar la posibilidad de online, pero a lo mejor en ciertos niveles educativos. Sí que es verdad, por ejemplo, uno de los puntos del modelo de organización curricular flexible, si es para el alumnado de los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, que son el alumnado de PEMAR, sí que dice que se tendrá en cuenta la obligatoriedad de la presencialidad en las sesiones dedicadas a los ámbitos. Tienen unos ámbitos, entonces es decir, que si llegado el momento tuviera que darse clase online, pero los ámbitos tendría que ser presencial. Claro, si yo donde veo el mayor problema Pero es los pequeñitos, hasta llegar a la Los ESO. pequeños. Los pequeños. Los pequeños. Porque, hombre, ya a partir de esa edad, oye, ya soy mayorcico, mascarilla, higiene, no dejan de ser niños, pero ya son mayores, universidades no hay ningún problema, yo creo que ya personal universitario, de bachillerato igual. Pero vamos, este personal que empieza con 3 añitos, y en sexto ya, que es cuando se pasa, yo que soy de lo antiguo. no, pasan en lo que antes era séptimo, que es primero de la Primero ESO. de la ESO. Bueno, con esa edad, bueno, pues estos chavales, estos niños, yo, desde mi punto de vista, yo creo que la administración no tenía que jugársela tampoco. Es decir, mira, vamos a sentarnos en serio con el profesorado, con los directores, y estos niños vamos a empezar el curso escolar en enero. Vamos a ver, en estos meses de octubre, noviembre, que supuestamente la pandemia es cuando el virus va a hacer más fuerza, que no pasa nada porque estos niños empiecen en enero. Pienso yo, ¿eh? Vosotros los profesores sabéis la carga lectiva que tenéis, pero es que luego, pues bueno, pues si empezamos en enero y esto no ha avanzado, esto ya está controlado, pues mira, vamos a empezar a dar clases por la mañana, contratamos gente que ya tenemos más seguridad Sí. y damos clases mañana y tarde. Sí. Porque a los niños no se les va a cargar. Porque tú te Sí. acuerdas que antiguamente teníamos clases partidas Sí. y los niños hoy en día por la tarde van a idiomas, a gimnasia. extraescolares. No les pasa, extraescolares no pasa nada. Sí, pero Y yo el creo problema no es ese, Jesús. que- Yo Eso es, te digo ahora cuál desde es. mi opinión desde afuera. Ahora Sí. tú explícanos desde Pues es tan sencillo como la conciliación familiar. En nuestra época, como tú bien dices, teníamos mañana y tarde, pero es cierto que en la mayoría de las familias siempre normalmente era la madre dentro. Sí. la que se quedaba en el hogar. Siempre había alguien que se quedara con los Sí. chiquillos si se ponían malos y demás. Hoy en día lo que no hay es conciliación. Entonces, ¿cómo dejas a los chiquillos sin ir a la escuela si los padres y las madres tienen que irse a trabajar? En el confinamiento, como casi todo el mundo, claro, de todos modos hubo gente que sí salía a trabajar, la gente empleada en los supermercados, Sí. los transportistas y por supuesto los sanitarios. Pero si tú no cierras las escuelas,
¿qué hacemos con esos chiquillos? Pero esas son las evaluaciones que hay que hacer partiendo de hace muchos meses. Exacto, si es que eso está desde... Como Porque ya habrá- tenemos la experiencia, a ver, no estamos Claro. exactamente como en marzo. Quiero decirte que ya sabemos muchas cosas A y nivel, tal, pero a nivel sanitario, a nivel perdona, sanitario, ingresos sí. de UCI y hospitalización no, pero de infectados más, ¿eh? Sí. Y esto sube. Entonces, ¿cómo se podría haber organizado esto? Pues eso, Claro. para que no haya ahora una apertura de las escuelas a lo loco. Nosotros desde CGT, desde luego, abogamos por eso, por una enseñanza presencial y en condiciones sanitarias. Es que esta es una situación seguras. anormal que nadie esperábamos, que el 2020 a ver si puede ser que se vaya ya y empecemos el 21 bien. Es una situación anormal y aquí el esfuerzo, yo he discutido mucho con gente por lo mismo, conciliación, claro, todo entra, pero es que Sí. estamos en una anormalidad. Tenemos que hacer esfuerzo todos, empezando Ya. por los padres, Ya, gobiernos, claro. profesores. Entonces decir los padres, pues mira, estamos trabajando los dos. Si tenemos los medios económicos, pues tendremos que contratar a una persona que cuide de mis niños a estas horas que voy a hacer. Es que el Sí. esfuerzo, aquí el esfuerzo no es solo Sí. del gobierno, de los trabajadores, es que es de todos. Tenemos que Sí, hacerlo, sí, sí, porque sí, es una sí, cosa sí. totalmente anormal. Que sí, Jesús. No si es podemos así. exigir en unas circunstancias de estas seguir viviendo como hace un año. Porque no se ha vivido la situación normal en la playa. No se ha vivido en los sitios. Vas a los sitios y vas con miedo, vas con el problema de que te puedas contagiar. No estamos en una situación tranquila. Que sí, Si cuando sí, pase sí. la pandemia, la UCI y los hospitales se van a descongestionar y no habrá nadie porque se acabará. Pero los psicólogos van a tener mucho trabajo. Sí. Porque ya nos está afectando a todos mucho esto, ¿eh? Mucho, sí, ciertamente. Por eso deberíamos intentar, pues eso, recuperar la escuela, pero en otras condiciones, no la escuela a la que estábamos acostumbrados, con unas ratios inmensas, no. A lo mejor incluso de esa manera se producirían contagios, pero bueno, en la vida diaria también lo estamos viendo, se están implementando muchas medidas y Pero sigue si habiendo separamos, contagios. Pero si separamos podemos evitar. claro, entonces, por eso, ¿por qué no haber contratado más profesorado para atender? Se está hablando de desdobles en esta circular. Yo Pero creo bueno. que tienen ellos mismos, mira, yo creo que el político tampoco sabe lo que va a pasar. Entonces, yo que cuando me pongo a todas estas cosas me pongo a pensar como parte afectada, pero también como la parte política. Sí, Si yo estuviera también en la política diría, bueno, ¿cómo contrato ahora 14.000 profesores? Mañana me salta la alarma y en 6, 7 o la comunidad de pequeños se contagia de esto, hago un contrato de un año de 14.000 personas y resulta que a los 15 días tengo que cerrar los colegios. ¿Qué hago yo con 14.000 personas pagando 14.000 sueldos? Es que esto es muy difícil, que sí, ¿eh? que sí, sí. Que es muy difícil. Es que... Ahí vamos a ver ahora en la contratación de personal interino hasta diciembre. Sí, sí, Se claro. supone, sí, que es extra por el COVID hasta diciembre. Pero claro, ya el problema es que generas unos derechos. Una vez que empiezas a trabajar, generas unos derechos. Y ya es verdad, no puede hacer... Claro. Pero es que entonces vamos a ver, pero es que dices, es ahora el problema. No, perdona, el problema de contratación de profesorado y de ratios viene de atrás. Bueno, eso viene de atrás. Si siempre se hubiera hecho así, ahora no nos encontraríamos así. Con este A problema. ver, Está pasando lo mismo que en la sanidad. Claro. Ahora ya ha salido, hoy, estaba viendo la noticia a mediodía, y una de las cadenas principales de España, pues ya estaban denunciando que ya se han dado cuenta que los centros de atención primaria falta personal y están desbordados. ¿Por qué? Porque el COVID de marzo era ingreso y el COVID de septiembre es acudir al médico. Y están pidiendo medios porque están totalmente desbordados. Y eso es lo que ha pasado con la educación y sanidad. Claro. Se, Sí. se ha apostado Sí, 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 en sí. contratar a 3.000 personas, Sí. que ya lo dije en un programa pasado, que yo no lo veo mal, ojo, que todo lo que sea bien, yo no lo veo mal, 3.000 personas para el cuidado de las playas, para el ocio. Y ahora llegamos a septiembre, empieza a subir los contagios, sanidad necesita apoyo y educación necesita mucho apoyo, y todavía tenemos en el tintero cómo vamos a contratar, dónde Sí. y cuándo. sí, estamos arrastrando un problema de años de la falta de personal y ahora, claro, nos ha estallado. Y a mí hay Nos ha medidas, estallado. claro, Isabel, a mí hay medidas que me hacen reír. Hay que ventilar mucho las clases. ¿Cómo ventila las clases en noviembre, en diciembre, en enero con estos niños chicos? Que sigue, Le sigue. pone el abrigo, la bufanda y el gorro y abre las ventanas
O los angelicos que casi no van a poder salir al patio por este tema, los tienen ahí sentadicos, dándoles juegos. ¿Qué hace? ¿Cómo va a ventilar? Si es que los deja los pobreticos laicos. Es que yo no estoy en contra de lo que diga la autoridad sanitaria y los expertos de esto, ¿eh? Pero yo me pongo en el pellejo y digo, bueno, ¿y qué profesor o profesora va a abrir las ventanas para que se ventile? Ahora, cuando salgan los niños al patio, si pueden salir, pues vale, abren la habitación. Pues. Pero ahora vuelven los chiquillos también, se meten en una habitación que tú ya te ha costado el dinero aclimatarla. Ahora abres toda la ventilación, te cargas ese dinero. Que ahí no importaría, pero bueno, es ventilar y es seguridad. Pero Pues yo creo que hay una problemática de aquí, que estamos a falta de 7 días. Sí, hay muchas variables y no teniendo en cuenta que sí, que hay imprevistos. De todos modos, deberían haberlo planificado más y no improvisar, porque a veces da la sensación de que están improvisando sobre la marcha. Y yo entiendo, como tú dices, de la otra parte, ¿no? Que es difícil, Ponerse en pero su no es pellejo, imposible, ¿eh? Que no es imposible, imposible. Entonces, ante esta situación, como ya no se han tomado esas medidas, pues ahí es donde nosotros, como sindicato, pues decimos, vamos a... Si no nos lo dais por las buenas, si no se ha hecho nada todos estos meses, pues es lo que nos queda. Vamos a llegar Reivindicación y huelga. Sobre todo vamos a hablar. Eh. Porque bueno, ustedes legislan desde un sillón. Porque yo lo que sí quisiera saber de todos los parlamentarios andaluces que tienen niños y todo, qué pensamiento tienen ellos de llevar a sus hijos con 40 niños a las clases también. Porque yo creo que como padre o abuelo que soy yo y demás, yo no estoy muy tranquilo Pues... que mi nieta vaya al colegio conforme está la cosa. Pues yo no estoy tranquilo. Ya. Entonces el planteamiento es que ha habido 6 meses para decir que los niños tienen que volver al colegio. Sí, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas? ¿Qué habilitamos? ¿Qué contratamos? ¿Qué? Un pensamiento en voz alta que tú tienes Sí, ahora es un mismo. pensamiento que En tú voz alta. 6 meses. Ha habido 6 meses ahora mismo para descargar contra el gobierno central. Mande quien mandase, ¿vale? Sí. Eso sí o sí. Entonces, y lo vuelvo a repetir, perdona porque he tenido que salir. El sindicato o los sindicatos, como tú bien dices, y hemos visto muchas veces en este programa, los sindicatos mayoritarios son sindicatos acomodados ya. Sí. Entonces, realmente ahora mismo el vestigio de aquella lucha obrera, lucha sindical que queda hoy en día, No. viene marcado por la CGT ahora mismo, ¿no? Que es el único así más, Sí. digámoslo entre comillas, como siempre nos han dicho los sindicalistas, ¿no? Los guerrilleros, sí, ¿no? Sí. Somos los... sí. Entonces, ese pensamiento que tú tienes, está bien decirlo, pero no se puede plasmar. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que profesores, algunos alumnos, los más mayores ya con coherencia, y el propio sindicato está promoviendo esta huelga que hemos hablado, y encima los sindicatos de base no la apoyan, No hay apoyo. entonces no puedes decir que el político está legislando desde un sillón, porque el político le va a dar igual. Vamos a ver. Le va a dar igual. No me ha entendido. Sí. Digo que estas personas, ellos legislan desde un sillón con todos sus conocimientos, pero luego, vamos a ver, luego hay que ponerse en el pellejo de estas personas y decir, bueno, esta persona conoce lo que es estar con 30 niños dando clases. El político no. Político, Sí. yo no digo que vaya a poner a nadie en el cabeza de turco ni nadie tenga la mala fe de hacerle daño a nadie, ojo. Ya. Pero tú, como legislador, tienes que legislar y tienes muchos asesores que te tienen que orientar. Pero lo que más, vamos a ver, de quien se aprende del profesional. Sí. Claro, pero ¿cuántos Sí, y ellos están fuera de las aulas. Muchos Claro. sí han sido ¿Cuántos profesores? profesionales están? ¿Cuándo vamos a tener un titulado del Ministerio de Educación que sea maestro catedrático de su rama? ¿Cuándo vamos a tener uno en deporte, uno en Hacienda, uno? Si de Hacienda tenemos a una de sanitaria, ¿no? No lo sé, ahora mismo no caigo. La portavoz de Hacienda del Gobierno, bueno, la ministra es sanitaria, si no recuerdo malamente. ¿Médico puede ser? Sí, claro. O sea, lo que voy. ¿En qué punto queda el sindicato en sí para esta vuelta a clase? ¿Nos plantamos y nos volvemos a clase? O sea que esto... O porque la junta, yo lo he dicho antes, creo que os sentí como conejillos de India, Sí, pero sí, es sí. que dentro de ellos están los alumnos. Claro. Y es lo que volvemos a decir. Y ellos van a soportar Entonces, a los padres y madres de los alumnos. aquí vamos a topar Porque siempre. Y a su vez nosotros somos padres y madres. Y madres también. también. Claro. Es Aquí que es así. volvemos
una y otra vez a un frontón. Esto es un frontón que sigue década tras década, año tras año. Julián, ha habido 6 meses para sentarse los responsables de educación. No era la prioridad, Jesús. Ya. Sí, La prioridad era mover el sector turístico. era mover Sí. el sector y abrir las playas Sí. y las piscinas y Sí. los hoteles como se pudiera. Sí, y Eso al es. final, ¿qué se ha conseguido? Nada, porque La el turismo ha educación caído. no interesa Ya. a la parte política privada. Mira, Ya. La educación el pública. responsable de la educación Claro. se tenía que haber sentado con los maestros. ¿Qué es Pero lo que no se juntarse hizo? con los delegados que yo he puesto, sino con el profesorado. Vamos que es a que ver, puede decir, mira. señores, porque yo, perdona Julián, yo soy ahora mismo el responsable andaluz de educación y me siento con 1000 profesores. Digo, señores, díganme ustedes cómo hacemos esto. Que ustedes son Ya. los profesionales. No, Porque yo ahí me lavo las manos. no. No, lo por va a lavármela, hacer, no lo va sino a hacer. porque vosotros No, que vais, no, vais no lo va a hacer nadie. No, los interlocutores son las fuerzas sindicales. Claro. Se supone que los sindicatos de enseñanza sí son y somos profesores y profesoras que estamos en los sindicatos. Pero y si que- en estos momentos los pero- sindicatos están todos desperdigados y cada uno intentando No. hacer la guerra por su cuenta, esto afecta a todos. No, claro, y además lo que os digo es que no es de ahora solo, que cuando ha habido más reivindicaciones en el pasado, tú no consigues que el colectivo del profesorado se ponga de huelga. Que no vale para nada, que tal. Y dices, pero claro, no vale para nada porque si no nos ponemos más que 4, claro que no hacemos Claro. presión. Sí. Tú imagínate que nos pusiéramos todo el colectivo y que se cerraran las escuelas, pero por huelga. A ver si nos iban a conseguir cosas. Seguro que si mañana sale una orden del gobierno, tanto andaluz como central, que os bajen el salario un 20%, verías tú como entonces si se manifiesta todo el mundo. Y aún ¿eh? así les costaría, ¿eh? Sí. Aún así les costaría ponerse de huelga, porque la gente ya Es no que- cree en la es que no, huelga. es que no es Jesús. solo No. todo dinero. Y Julián, Eso la sí, gente sí, yo lo no sé, Isabel, cree, ahora la sí. clase trabajadora, porque además es que la clase trabajadora es ya un ente muy, en fin, ¿qué clase Es un mito, trabajadora? es un mito Es que eso. ni siquiera, quiero decir, el trabajador menos cualificado hasta el más cualificado, clase trabajadora, nadie tiene esa conciencia. Estamos nadie. todos un escalón por encima de nuestra estratificación social. Eso lo llevo diciendo mucho tiempo. Mientras el trabajador y el obrero no se considere trabajador y obrero, ¿eh? El sindicalismo y la fuerza obrera en España se ha acabado. Ya. Una cosa que se ha perdido, que ha sido, como dice Julio muchas veces, las chimeneas. No hay unión obrera. No. Y el teletrabajo, hablando, porque eso va a ser otro de los inconvenientes, que va a dividir, porque trabajadores somos todos, sea un profesor o sea persona, porque Sí. todos tenemos que levantarnos Sí, nuestra pero hora no- para trabajar. Sí, 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 dentro de nuestro trabajo cada uno, nuestra capacidad intelectual, de lo que movamos, vale. Pero es que el concepto es que nadie se considera ya obrero en este país. Ya. Pero nadie, ¿eh? Es que tú puedas hablar y por el mero hecho de que tenga un coche, una moto, o sea, no, mire usted. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, uno de los profesores míos de sociología, Sergio Leónidas Ariza Segovia, el hombre, y a toda la clase pues le dice, venga, que vamos a hablar. ¿Qué os consideráis vosotros? Y allí cada uno dijo, y yo llego a mí, que usted, digo, soy un obrero, digo, desde que nací. Trabajando, sí, clase obrera. Pero no le pregunto esto a nadie, Sonja, ¿eh? Todos somos clase media, Ya. por desgracia o por suerte, pero bueno, ahí están los resultados que tenemos. Pero aquí es que además hay otro factor que es bastante triste, y es que las fuerzas sindicales tampoco han sabido estar a la altura. Quiero decir, al principio, por supuesto, y cuando terminó el franquismo, la dictadura, por supuesto, pero pensad en todos los escándalos que han salpicado a las grandes fuerzas sindicales de este país. Eso ha quitado muchísima credibilidad Sí, al claro. sindicalismo. Los trabajadores Y no entonces, ven exacto, garantía. estos son los que nos representan No, si no van, ve- garantía si van no, a no veo llenarse, necesidad. ¿no? Pero No, van a que- llenarse los bolsillos Sí. como y que los no, demás. y que no Mira, te ven, vamos, eh, garantía de que tú de la defensa que te tienen que hacer. Esto que tú Entonces- estás diciendo de que no hay repercusión a los sindicatos mayoritarios. Yo en el otro sector donde siempre he trabajado, nosotros, como tú bien dices, conseguimos al final, después de mucha lucha, aglutinar y convencer a todas las fuerzas políticas, incluidas los dos sindicatos mayoritarios. ¿Qué ocurre? Pues lo que siempre se tiene miedo a contar y decir, pero yo como no lo tengo, pues yo lo cuento. La patronal llama a los representantes de los sindicatos, estoy hablando en Madrid, estoy hablando de Madrid, llama a los sindicatos, a los dos representantes estatales del gremio donde yo estaba, y al final los intimidan. Al final la huelga, que era un éxito de huelga, se queda
en un convenio mal firmado, pero súper mal firmado y con pérdida salarial para el trabajador. ¿Qué había detrás? Pues a uno lo llaman y le dicen, tu señora está en casa trabajando sin, o sea, cobrando sin trabajar, ¿no? Ya la despedimos el lunes. La tuya está en Galicia. Los digo porque fue así. Los sindicatos de clase, por suerte o por desgracia, en España les va a pero quedar es a un lo que poco, voy. porque ya se Pero están Jesús, haciendo sindicatos de no, profesionales. que nos salimos una vez más del guión y estamos con lo del No, del si estamos, no, colegio. o sea, aquí, no, hay que interesa también. Pero todo, no, que todo la- está relacionado. Pero no, porque todo la, está la relacionado. fuerza, porque mira, yo Pero sé lo que has dicho, recibo Isabel. WhatsApp Hemos de gente, perdido- de profesores, mira, todo el mundo escúchame. se queja, pero nadie alza la voz. Que sí, Jesús, que a mí eso Pero me crispa. ¿por qué no se alza la voz? Porque no hace mucho tiempo el que levantaba la voz ha ido a la calle y tu propio sindicato ha negociado una salida pactada Sí. en vez de luchar por tu puesto de trabajo. Sí, también Y es lo verdad. digo yo que he sido cabeza de turco en 3 sitios. Que sí, Que Julián, yo no ahí me he también te cortado. doy la razón. Entonces, Que yo- es algo, es esto, o son los sindicatos, o son los obreros, o son Pero la mayoría de los ent- trabajadores de Y educación luego, mira, sois Jesús, y luego, funcionarios de carrera. Claro, No pero- tenéis que tener miedo pero en luego, ese aspecto. Ya. luego ha habido otra que es una bajada considerable en lo que es la credibilidad del sindicalismo, que es que la patronal ha jugado un papel muy importante donde a cierta, o decir, gran mayoría de los trabajadores de los 2000 para acá, o sea, de los nacidos en los 80 y 90, por lo que yo he visto en mi época de sectorial en Madrid, es que los han hecho sentirse ricos. Sí. A la clase Claro. obrera más humilde lo han hecho sentirse Claro, ricos. sí, sí, sí. Yo que dirigía 720 personas en Madrid y me llegaba un trabajador que cobraba 3 veces menos que yo y me decía, Julián, me he comprado un piso en Gran Vía. No me lo puedo creer. Eso es lo que yo he dicho Si hace un cobra momento. 750 euros. Ya. Lo han hecho sentirse ricos. Y el Perder- sindicalismo... perder el concepto de trabajador. Claro, y el Que sin- sí, sí. pero eso es lo mismo. En mi época cuando estudiábamos, en el Instituto Jabalcú, que es donde yo estudié, allí decíamos de hacer una huelga y era el 95,95% del estudiante iba a la huelga. Y protestábamos por lo que había que protestar por los derechos estudiantiles, pero es que hoy en día me quedo un poco parado. Yo me acuerdo del Instituto Virgen del Carmen, los 2 años que estuve. años Los 82, profesores en ese 81. aspecto tenéis culpa. Yo no sé la de huelga que se hicieron por ¿No? no haber calefacción. Isabel? Pero No culpa de estáis- que, no, culpa en de el que los sentido. estudiantes no se pongan de huelga. No sé si es que no estamos abriéndole el ojo en cierto aspecto. Al alumnado, quieres decir. Porque A el- ver, nosotros, el profesorado es una parte, el profesorado, la educación es una parte. Tú tienes los medios de comunicación, tienes hoy en día las redes sociales. A ver, los chiquillos se educan en muchos sitios, no solo en la escuela. Hombre, sí, no, Entonces, Los padres, los si lo que colegios, estás redes viendo sociales. bueno, estás adormilado porque estás más pendiente de juegos o de redes sociales o de ver ciertas cosas o tal, no piensas, eso es lo que interesa, que no pienses, y si no piensas no reivindicas. Precisamente se supone que en la escuela, en el instituto, les tenemos que hacer pensar, les tenemos que ayudar a desarrollar su espíritu crítico. ¿Entiendes? Pero nosotros somos una pequeña parte. Yo soy responsable de mi parte, pero no de todo. Yo, por ejemplo, es que me estoy acordando, yo he sido responsable de coeducación. Entonces yo en el instituto y les ponía y les decía y hacíamos talleres y íbamos. Si luego van a salir a la calle, ¿qué van a estar viendo? En fin, entonces yo he hecho en mi parcela, he hecho lo que he podido. Y lucho y les digo, y tenéis que ser críticos y tenéis que pensar, pero luego hay muchos más aspectos. Entonces, Que tienen que tener personalidad. Pero hoy Exacto, en día exacto. vivimos en un mundo de consumo. Exacto. Porque es que el sistema capitalista Sí. le ha venido muy bien Claro. que aparezcan los móviles y que cada día Claro, y que necesitamos no más pensemos. tecnología, que no pensemos, Claro. que escribimos con esto y nos corrige solo, no sabemos ya cómo se escribe, no sabemos cómo se lee porque encima se escribe malamente. Sí. Y aquí el problema es consumir. Sí, y sí, nos da sí. igual la educación. Sí, entonces ahí nosotros no tenemos culpa. Quiero decirte, tendríamos que insistir más, quizás, ¿no? Pero bueno, yo no puedo tampoco luchar contra gigantes, ¿entiendes? Yo, en lo que yo puedo, sí que lucho. Pero. Además, en yo otras soy de los cosas, que no. piensan
que hasta llegar a la universidad yo prohibiría cualquier sistema moderno en la aula. Porque la sociedad en España, que no sabemos leer y escribir, que es los problemas, que estamos acostumbrados más que a maquinitas, y que me lo diga la máquina. No, señor, las tecnologías cuando te hagan falta, pero desde que tú empiezas el colegio hasta que pasa el bachiller, hay que escribir y hay que leer. Pero no puedes permanecer al margen de las No puedes, nuevas no. tecnologías ni darles Tú la espalda. eres ya y, en muy eso, arcaico. y en eso sí que es verdad que lo que es la globalización, Sí, en claro. eso, aquí y en la otra punta del mundo. Se Quiero ha perdido decirte, la caligrafía. En eso estamos todos iguales, todos los países. ¿Eh? Sí, bueno, dime los países nórdicos que están muy Sí, sí, desarrollados claro. y tal, pero bueno. Pero En ya- fin, ya no tienen se otras escribe cosas, así. pero tienes que Ahora se saberlo. escribe así. Jesús, Claro. no puedes, O sea, que no el problema puedes, es que no tampoco puedes. sabemos escribir así. Ya. Es que es así. No puedes Mira, estar yo al cuando margen. llego a una consulta de una persona especialista, Sí, hace de así, una ¿no? y veo escribir con 2 dedos, me pongo malo. Ya. Yo sé escribir con todo, porque fíjate, me costó 30.000 pesetas para poder irme voluntario al ejército, que me iba a oficinas militares. Y había una academia de mecanografía que aprendía en un mes, IBES, se llamaba la calle San Clemente, me gasté mi dinero y aprendí. Y hoy me alegro, porque Sí. cuando ves una persona con 2 dedos, a un médico, a cualquier persona con titulación, con 2 dedos, para hacerte una simple receta o parte y se pega media hora dándole con los 2 dedos, yo me pongo malo. En fin, que yo lo que quiero es desde aquí, pues, reivindicar la huelga del 18 de septiembre convocada por CGT para toda la comunidad educativa, porque a veces piensan, no, pero, por ejemplo, el PAS es el personal de Administración y Servicios, no, pero nosotros no. Todas las personas que están en las escuelas, en los institutos, todo el personal implicado, toda la comunidad educativa, las familias, el alumnado, el profesorado, todo el mundo están llamados a la huelga del 18 de septiembre. Aquí en Jaén en concreto, pues no vamos a hacer una manifestación porque no hay fuerza suficiente para que la gente se eche a la calle tanto, pero probablemente pues eso lo estamos organizando ahora y demás, ya lo daremos a conocer en su momento, que se haga una concentración a las puertas de la delegación. Eso aquí, en otras capitales de provincia a lo mejor sí hay manifestaciones, pero bueno, aquí en Jaén no hay fuerza suficiente, pero sí que se hará algo. Isabel, Se hará. el personal de servicio de los colegios, limpiadores y demás, ¿se le ha hecho también las pruebas PCR? ¿Se le ha llamado supone a...? que... Bueno, primero, otra cosa, se suponía que iba a ser público, que iba a ser de la propia consejería. Se están contratando con empresas privadas. Bueno, eso salió estos días una noticia en Madrid, por ejemplo, que uno de los sindicatos ha denunciado que una empresa privada ha ganado el concurso, pero ahora resulta que todos los análisis se lo están volcando a la sanidad pública. O sea que hay un desfalco impresionante de dinero Sí, que... cargado a la Sí. sanidad pública que le hemos Sí. pagado a la sanidad Claro, privada. pero luego lo público no funciona y va fatal y por eso hay que privatizar y demás. Y entonces estamos en un bucle sin Yo que fin. soy de los que piensa que a veces lo público, a quien tiene interés de privatizar, lo que hace es ahogar lo público, Claro. para que cuando se privatice veamos un rayo de luz y Claro. digamos, qué bueno es esto. Claro, Claro, sí, claro. sí. Que, Sí, por vamos, eso que se hace eso pasar no hay lo que público inventar como nada, lo que ya está todo peor, inventado. es lo público como lo peor y luego para que veáis que bien. Mira, y en enseñanza se ve muy claro, por ejemplo, con igual aquí, bueno, no sé, en Jaén capital, en Úbeda un poquito menos y en los centros muy pequeños menos todavía, pero se consigue que los centros públicos se convierten en guetos donde va el alumnado inmigrante. Sí, 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 Ojo, claro. que no es ni mejor ni peor, pero quiero deciros que ya sabes Sí, pero hay que eso vender... estigmatiza. Claro, Sí. claro. hay ¿Y que yo cómo venderlo. voy a llevar a mi niño con todos los inmigrantes? Entonces lo llevo al concertado. Sí, sí, sí. Y eso, por lo visto, en Madrid ya lleva muchos años pasando. Entonces tú igual tienes un colegio a la puerta de tu casa, pero no lo llevas porque Mira, está yo, lleno de eso que tú me inmigrantes. estás contando, yo viví un caso recién nacida mi hija pequeña en Madrid, cuando yo vivía en Madrid. Me traslado de la capital y me voy a Aranjuez y me dan un colegio, pues el colegio donde está, como tú dices, todo metido. Cuando yo voy, digo, mira, dice, no, es que el que lo ha tocado. Digo, no, digo, perdona, es que yo vivo en esta calle y en esta calle hay 2 colegios públicos y me la están mandando
a 1 kilómetro, o sea, perdón, a 4,5 kilómetros, que es la entrada de Aranjuez, de donde yo vivo. Es que aquí entraríamos en Es otro, que, claro, en otro terreno otro que es el de la terreno. concertada. Claro, es Pero que- bueno, hoy no va a ser el Bueno, no día va a ser día, ¿no? porque... Entonces a lo mejor te puedo dar Isabel de Farnesio. No, es que yo no quiero que mi hija, Ya. no quiero que mi hija vaya a un concertado, quiero que vaya a uno público. Es que yo también te digo, Isabel, Pero una no me cosa. lo tienes por qué ya que mandar a hemos llevar. tocado también la concertada. También Claro, es que- te Tema imaginas- espinoso, sí. No, es espinoso, pero también te voy a decir, hombre, porque me gusta pensar por un lado y por otro y... Y te lías solo. No me lío, si yo sé lo que digo. Si ahora cogemos todos los colegios concertados que hay en España y le pasamos los niños a la administración, ¿tú te crees que la administración, si no tiene para contratar profesores, va a hacer colegios y va a poner la infraestructura para Sí. coger miles? Sí, la concertada te la montan rápido. Digo, la administración. Vamos a suponer que hoy cierran todos los colegios concertados y le pasan los niños a la administración. quería que decía al No, contrario. si lo que no quieren es echarse cargo. Vamos a ver, ¿cuántos niños, cuántos colegios, cuánta infraestructura, cuántas personas No tienen te que das tener? cuenta que la mayoría de los colegios Vamos a ver. concertados son católicos. Y hoy en día hay una subida, aunque no nos estamos dando cuenta, hay una subida, vamos, bestial en cuanto al sentimiento católico en los colegios. Y eso para ellos es una victoria. En la pública también, ¿eh? La pública también, En la ¿eh? pública Están también. metiendo así una calzonada, así. Pero que eso Bueno, no, el tema, que eso con la tampoco es iglesia malo. hemos Hemos topado, topado, claro. así que eso nos daría para otra más y ahora Sí, lo mismo... vamos a ver. Si a ti, mira, yo creo Nos que a va a las costar un personas, divorcio, ¿eh? no, yo creo que a las personas nos da igual. Muchas veces cuando hablamos de políticos ha ganado esto. Si a mí me da igual quién mande. Fíjate que decía Julio Anguita, hace unos años en una conferencia, que yo soy comunista, pero si tenéis que votar uno de ultraderecha porque sea honrado, que lo votéis. O sea, a nosotros nos da igual. Si lo que queremos es que funcione, que nuestros impuestos vayan destinados a lo que tienen que ir destinados. Pero Que eso no haya era- tanta corrupción política Eso y era que el una dinero salida. se vea que se está invirtiendo en la educación, en la sanidad. Mira, Porque Jesús, estos niños, aquí perdona, hay un estos mal niños endémico. que estamos hablando de ellos, perdona, No, perdona tú, mira, es hay, nuestro- es hay nuestro- un mal endémico aquí y ahí tenemos una profesora delante, que es que ningún gobierno, ninguno, ni del PSOE, ni del Partido Popular, que son los que han gobernado este país, ninguno ha apostado abiertamente por una educación. Nada. Ninguno. Estuvimos cerca de la última, Sí. que estuvo a punto de sacar Gabilondo. ¿Qué pasó? En la última hora se cayó. ¿Por qué? No se sabe. Pero es que ningún gobierno, ninguno, ha apostado abiertamente por una lucha donde el... Por una educación pública, Nada. laica, De de calidad. Ninguno. Lo que tenemos que ver es que esos chiquillos que hoy en día no vamos a mandarlos a los colegios, que tenemos que cuidarlos porque ellos son el futuro Sí. nuestro. Y si nosotros nos cargamos nuestro propio futuro, yo no sé entonces qué es lo que pensamos. Pero si en es que, hacer. aparte de ese futuro, ella lo ha dicho antes, Isabel, y tú has dado una pincelada. Hoy en día interesa no aburrir, vamos a dejarlo del COVID, vamos que el niño vaya, pero es que si yo aburro al profesorado, el niño atiende menos, con lo cual yo voy a salir ganando, porque yo intento tener los míos aquí, que aprendan en esto, y a ellos aburrirlos. Sí, porque luego da la casualidad que la mayoría de los políticos llevan a su hijo a colegios privados. Pues eso es. Ya. Que yo hablo de lo que dice la televisión, que yo no conozco a ninguno, ni sé dónde van sus hijos, ni me interesa. Pero sí sé qué es lo que dice la televisión. Fulanico de Copa va aquí. ¿Dónde ha estudiado usted la carrera? En la universidad privada, Carlos III, la que como se llame, Ya. en fin. Que a los públicos van poco. Eso será por algo, Ya. pero en fin. Ya. Isabel salió el otro día y además, de hecho, vi un reportaje que le hicieron al juez Calatayud de Granada. Sí. No sé si lo has visto tú en la tele también. Televisión. Sí, he visto En algo, Canal Sur, sí. se lo hicieron. Le preguntaban a este hombre sobre el tema que dice: no llevar a los niños al colegio por la COVID puede conllevar pena de 3 a 6 meses de prisión o multa. Y este hombre lo dijo muy claro. Dice: eso lo tendrán que decir los jueces, no los políticos, ni la administración. Claro. Y segundo, cuando yo como padre, mientras usted, a ver quién me firma a mí que mi hijo tiene todas las garantías sanitarias para que no se contagie. Dice: a partir de ahí vamos a hablar. Porque esto es otro problema. Si yo considero que mi nieta o mi hija, que es su madre, considera que la niña no va al colegio, no va a ir. Luego ya hablaremos del gobierno. Porque son muchas circunstancias Jesús, y cada sí. persona actuamos de una Sí. manera y tenemos el Sí. miedo que tenemos. Sí. Entonces, si ella lo considera, no vaya al colegio. Luego ya hablaremos. Luego que digan los jueces. Y si no, que me diga
el presidente de la Junta, de quien corresponda a la educación, que es el vicepresidente, del delegado de Jaén, de Asturias, del que quiera, mientras no me dé firmado que no hay ningún problema que se vaya a contagiar, entonces atenderé. Pero mientras Sí. usted no me garantice a mí, Pero nadie te lo va a garantizar, Jesús. pues entonces no me Nadie. puede obligar. ¿Qué es lo que Ahí dice la está. ley? Usted no me Ahí puede está. obligar Sí. mientras no haya una garantía sanitaria. Es que ante tanta incertidumbre y ante tanta falta de recursos y de actuaciones, lo que nos queda, vamos, que es lo que decimos siempre en Nos el queda un CGT, mal trago, la ¿eh? lucha es el único camino, eso es un lema de la CGT. Entonces, aquí, aplicado en enseñanza, es lo que vamos a hacer. Y el 18 de septiembre veremos a ver quién va a seguir esta huelga Yo educativa. lo que pienso es que cuando empiece el colegio, muchos padres y madres van a dormir muy poquito por la noche, ¿eh? Vaya. Porque va a estar pensando de un día a otro cómo va a venir tu hijo, si ha podido Sí, cogerlo, si sí, no ha sí, podido sí, sí, cogerlo. sí. ¿Eh? Que son Sí. críos muy pequeños la mayoría. Y vuelvo y digo otra cosa, lo mismo que se le ha hecho a todo el profesorado, a todo el personal, creo, de servicio a PCR. ¿Por qué no se le hace ahora a los niños antes de entrar al colegio? Pero si además es Lo que he dicho antes. que no valen para nada, porque a mí me lo hacen Porque hoy a otro y día me, le podemos y me coger, contagio claro. mañana. Que me lo Yo van a te estar digo, haciendo todos los Y días. tampoco van a estar todos los días con la pistola. Vamos, yo es que cogiendo la pienso fiebre. yo pienso que lo deberían de hacer semanalmente. Porque Y- hay ese periodo de incubación asintomático Pero que tú- si se os coge Mira, a tiempo, mira. lo que pasa es que volvemos a lo mismo de paralizar un país. Es que Sí. tenemos que pensar en una normalidad anormal. Claro, ¿no? Es que estamos esa normalmente. normalidad que hemos tenido del 12 de marzo para atrás, nunca va a ser ya igual. Por eso he dicho antes que ha Entonces, salido pero- que tanto padres como todo el mundo tenemos que hacer un esfuerzo porque estamos viviendo una anormalidad. Pero si ya no es un esfuerzo, Jesús, ya es que tú tienes que mentalizarte que no vamos a volver al sistema de antes. No, por mucho tiempo, esperemos que sea pronto, ¿eh? Ojalá. Que haya vacuna Esta- y que esto... Pero Sí, es que una que esto vacuna, se cambie, una sí. vacuna para que empiece a tener esa efectividad que todos queremos debe pasar como mínimo un año. Bueno, primero que nos vacunen si la hay. Que eso funcione. Y ahora vamos Luego a- ya seguiremos pero- estudiando y pero que... eso son ahora cosas ahí por pensar y querer pensar positivamente. Pero todos estos gastos de PCR, de análisis, todo lo que quiera, eso tiene un coste muy Sí, claro, elevado. Claro. Por mucho que digan, no, hemos llegado a un acuerdo, mentira. Porque eso te lo van a dar todo a un mismo precio. ¿Qué quieres? 14, pues te cuestan 12. ¿Qué quieres? 3, te cuestan 18. Que la economía de un país, Julián... Hemos gastado en España, Fíjate, nos dieron 21.000 millones y llevamos ya gastados 23.000. Julián, la economía de un país... Esta mañana he puesto en el front, que lo he leído. No lo he leído, 23.000 millones del crédito que nos dieron, llevamos gastado ya 2.000 millones más. Bueno, pero- sí. Y estamos a un abismo de lo que nos falta. pero en estas circunstancias, que leo que el PIB, que tal, no se va a recuperar en tantos años, que hay que empezar por rebajar gasto público. Y que no diga la señora ministra Montero ni el otro que es populismo. Yo no hago populismo. Que si hay que bajarle a ellos, tienen que bajarse el salario y quitarse comodidades y quitar cosas que hay que empezar por ahí. Eso es un sueño. Claro, por supuesto. Que hay Y, que y empezar, los que que hay han que rebajar robado, el gasto que devuelvan. público. Los Julián, que han robado, que devuelvan lo que que es han más robado. fácil coger a una persona ahora a partir de los 6 meses del ERTE y darle lo que le estaban recibiendo el 50%, pero seguimos los ministros y demás con chofer, con 3.000 euros para desplazarnos, con sueldos de ensueño. Es que trabajamos las 24 horas, no señora, o no señores, que los demás que estamos haciendo puntos. ¿Eh? Más que hacemos puntos. Porque dígame usted, una persona con 350 euros al mes, ¿eh? Hace Yo no encaje sé- de bolillos. Yo no sé punto si hace no, encaje de bolillos, bolillos. y las noches que se tira sin dormir, mientras estamos sí. ganando 7, 8, 9 y 12.000 euros al mes. Que eso es gasto público. Sí. Y que hay que reducirlo, que tengan Sí. un poquillo de ética, digan, señores, vamos a tirarnos 4 meses ganando el 50%. Que el país necesita dinero para sanidad y educación. Que sí, Jesús. ¿Cómo conseguimos eso? Hay que reestructurar la sociedad. ¿Y tú crees que, tal y como está la mentalidad de la gente No, el que manda- adormilada, el que manda no se con baja, su, sueldo. con su tele, con sus programas, con su internet adormilada, ¿tú crees que reacciona?
ni Eso, los de menos cualificados, ni No, nada. ni el profesorado, que se supone, como hemos hablado antes, que tienen que formar y tienen que despertar, ayudar a desarrollar el espíritu crítico del alumnado. En esta Nadie, huelga del día nadie. 18, ¿qué sería un fracaso y qué sería una victoria? Bueno, un fracaso, el seguimiento, en primer lugar, ¿no? Que como acción, ¿no? contra esta situación de inseguridad. Y, por supuesto, bueno, el fracaso en el seguimiento y en no conseguir nada más que nos quiten el sueldo de ese día, en el derecho al pataleo, que también es importante, y nada más. Y un éxito, pues que de verdad, bueno, por supuesto que hubiera un seguimiento importante de toda la comunidad educativa y que de verdad los políticos, bueno, pues legislar, bueno, que se hiciera lo que se necesita, lo que nosotros pedimos, de bajada de ratios, de contratación de profesorado, etcétera, etcétera. Eso sería un éxito. Pero Claro, yo lo que esperaba en el inicio de curso es que las ratios bajaran. no. Eso no va a hacerlo. Es más, llega, como hemos ya comentado, que estamos en una situación anormal. Que hacen falta muchos profesores, que hacen falta. Bueno, vale. De momento, ¿hay profesores en las bolsas? Muchos. Claro. Sí. ¿Hay dinero para contratarlos? Pues tenemos que pensar como todo el mundo. ¿Tenemos dinero para contratar? Pues mira, llegamos a tal. Jesús, Pues vamos a dinero pensar. hay, tú mismo Pero lo tú has te dicho crees que antes, no el tenemos dinero dinero. está. Dinero hay. Claro que hay Lo que no dinero. hay es voluntánico. ¿Cómo van a quitar Claro. ellos de su sueldo para darlo, para que Es que revierta reducir, en lo es público? que reducir el gasto público no es solo quitarle y bajarle, como ya se está hablando en los periódicos que he estado consultando hoy, bajarle ya a las pensiones y a los funcionarios. No. Claro. Que usted también es un gasto público. Que sí, Que ustedes pero- son un gasto público y el más grande que hay. Pero a ver quién le pone el cascabel al gato. Llevo. ¿Quién? Que yo suelo hacerle a muchas personas la pregunta y te la voy a hacer a ti, porque da igual. ¿Dignidad o dinero? Jolín, Jesús, esa pregunta es de nota, ¿eh? Se la hago a muchísima gente. ¿Dignidad o dinero? Personalmente te respondo. Personalmente. Vamos a ver, sería muy hipócrita si dijera solo dignidad, porque vamos a ver, el dinero es importante. ¿Para qué te voy a engañar? ¿Cambiarías tu dignidad por dinero? Es donde yo voy. No. Eso es lo que yo quiero. Pero yo necesito también dinero para vivir con dignidad. ¿Eh? A ver. Quiero decirte, si tengo mis necesidades no- básicas Esa cubiertas, pregunta- Pero ¿Y no algo más? venderías tu dignidad por dinero. ¿Pero qué sería vender por mi dignidad? Claro, que es la dignidad mira, del, Que para me el den, dinero. que me den a mí un sobresueldo así por No, detrás y no, dejas de no. dar de la huelga y Vamos a dejas ver, de... sí, adoctrinarte, hacer lo que dicen los de arriba, porque así vas subiendo escalones, vas ganando más dinero, No, hacer cosas eso no. en contra de tus principios, porque lo que a ti te importa es subir escalones. Hoy estoy aquí, pero mañana si sigo estas pautas estoy allí ganando 2.000 euros más que en mi casa, me voy a comprar un coche mejor. Esa es la dignidad y el dinero que yo me refiero. No, yo hoy por hoy creo que no, que eso no se Pues cumple. eso es lo que está cambiando en España. Estamos cambiando la dignidad personal por el dinero. ¿Cambiando? Vendemos al que- ¿Cambiando? Eso ya se vendemos, cambió hace vendemos tiempo, al Jesús. que tenemos a nuestro lado, compañeros, amigos, que te has criado con ellos en el trabajo, por una subida de 100 euros, somos capaces de odiar al que tenemos a nuestro lado. Siendo buena persona, que lo he visto, lo he vivido. Pero Jesús, Entonces, esa pregunta es la que yo hago. ¿Dignidad o dinero? esto lo estaba, mientras estaba hablando y respondiendo Isabel, estaba pensando. Digo, vamos a tener que invitarla un día fuera de la profesión suya realmente, pero para hablar del sindicalismo, con otro sindicalista Sí. más que tenga narices de que tenga de traerlo, un sindicalista. Hombre, yo Bueno, he- a ver. Es Yo invito a mucha porque gente, pero parece que tienen hablar, miedo. para hablar de lo que hemos sí, dicho antes, claro. el problema sindical. Sí. ¿Por qué se pierde la fe en el sindicato? A ver, Porque- yo aquí debo decir una cosa. A ver, es muy sencillo también desde mi posición de funcionaria, con mi nómina. Ojo, que también para llegar aquí lo que Ah, traigo tú ya lo- has tenido- detrás has tenido también. que hacer tu lucha. Pero yo te digo una cosa, yo conozco lo que es el sindicalismo porque mi padre era sindicalista y yo lo he visto en mi casa. El león. En León. Mi padre era obrero, pero además así obrero. Mi madre también era de otra manera, en fin, pero mi padre era obrero. Yo en otra época probablemente no estaría donde estoy. A mí jamás me dieron ninguna beca. Ellos eran humildes y con su sueldo consiguieron darnos una carrera a mi hermana y a mí. Entonces, yo estoy muy orgullosa
Y sí sé lo que es el sindicalismo. También es verdad que a mí nos tenía un poco entre algodones, ¿no? Mi padre como que, sí, yo soy el sindicalista, pero vosotras no. Y es curioso porque mi hermana, siendo buena gente, por supuesto, y que yo la quiero muchísimo, no es tan sindicalista como yo, y yo he salido más de huelgas, de para allá y de Claro. para acá. ¿Entendés? Entonces yo sí sé lo que es. Yo Mi tengo marido también es ese sindicalista, mis hijos, pues bueno, ahí están El también un sindica- poco en la brecha. Isabel, el sindicalismo Pero- puede cambiar en España una vez se derogue el artículo de la Ley Orgánica de Libertad Sindical obsoleto del año 86, donde le da a 2 sindicatos de España el tener la mayoría y la Sí. representación nacional. Porque la persona, esté en el sindicato que esté, con los afiliados que tenga, tiene su libertad constitucional a afiliarse donde quiera. Y nadie, y yo tengo mi derecho, como tú, como Julián, de que mi sindicato me represente a nivel nacional. No por medio de una ley orgánica que se le otorgue a 2 sindicatos por tener 10%, Ya. o según el 15% de Andalucía, de representación sindical. No. Eso es anticonstitucional, aunque sea una ley orgánica. Cada persona tiene que tener derecho a ser representada. Sí, es que ese es otro tema. A ver, para mí es más fácil ser sindicalista, o sea, porque yo tengo mi sueldo asegurado. Y, hombre, muy gorda la tengo que hacer para que me... Sí, sí. Entonces, pero claro, para una persona que sabe que tiene su puesto de trabajo en la cuerda floja, ¿Cómo le se es mete muy en- complicado, está muy bien, se nos llena la boca, huelga, sindicalismo, y hay que luchar por tus derechos, cuando sabes que a la primera de cambio te ponen de patitas en la El calle. sindicalismo en la Entonces, yo administración siempre digo es muy lo fácil. mismo. Yo digo una cosa, vale, pero yo desde mi posición de privilegio, yo que sí puedo luchar, yo voy ¿Quieres a luchar luchar? por el que no puede luchar, ¿entiendes? Claro. Y entonces, que sí, que es muy bonito, sindicalismo de salón, bueno, sindicalismo de salón. Si fuera sindicalismo de salón, yo no estaría el viernes a estas horas aquí, que yo no vivo aquí. El tío, ¿Entendéis? el tío de Julián, Bernabé Díaz, ha sido secretario general de UGT, los inicios de cualquier año, los 80, ¿no? 79, Sí, muchísimos años. 78, 80, 90. Ha estado conmigo aquí en las tertulias que hacíamos, vamos, de sindicalismo y todo, y me decía el hombre, este poco a mí me hizo gracia porque lleva toda la razón. Dice, ahora no hay sindicalistas, hay pisamoquetas. Es lo que decía, ¿te Claro. acuerdas? Sí, claro, es verdad. Dice, hay pisamoquetas. Yo Dice, como yo viví un Isabel- sindicalismo y esto no. yo he esto no es vivido, nada lo yo he que- vivido como Isabel, yo era niño y veía a mi tío en Fensa, a mi padre en Embutidos Molina, sindicalista, luchando por los obreros. Yo, como se dice vulgarmente, yo he mamado el sindicalismo en mi casa, igual que tú. Mi hermana, bueno, pues mi hermana son, vale, yo soy como tú en ese aspecto, yo soy el que saca la bandera, el que va Sí, sí, para sí. adelante, el guerrillero que se mete, y bien lo sabe Jesús, y el compañero en todos los fregados que haya que meterse, yo además que voy a cara descubierta, no me pongo tapujos Si es ninguno. que a veces- Pero es a lo que voy y es lo que preocupa, como he dicho antes, que no hemos salido totalmente Sí. del entorno del programa una vez más. Bueno, no, pero Pero, De la huelga del 18. claro, la huelga del 18. No, pero todo está relacionado, Todo está Julián. relacionado, sí. De verdad, yo puedo hacer la huelga. A ver, a mí no me hace gracia que me descuenten 70 euros por Claro hacer que la no. huelga, ¿sabes? Pero bueno, puedo asumirlo. Pero igual hay personas Claro, hay que no gente que pueden no. asumirlo. Y porque Asumirlo, sé por eso te que es digo. mi derecho constitucional y el de toda la clase trabajadora. Pero algunos, aunque sea un derecho, por haberte puesto de huelga, ya se buscarán otra vuelta para Sí. echarte por haber hecho huelga sin decirlo, porque eso no se puede hacer. No, yo he sufrido, ¿Entiendes? sufrido Entonces, despido por la patronal, Es por que- una empresa aquí, por Claro. hacer la famosa Julián, última huelga general que se hizo. Julián, ahora es el momento de reivindicar y decirle a la administración lo que ellos piensan, que son el colectivo que se van a enfrentar al colegio, a los niños y a ellos no, vamos a ver, que yo creo que este colectivo no está pensando solo en ellos, que tienen niños Claro. y que también les Sí. duele que esas criaturas puedan... Y de hecho, ellos van a hacer la es que huelga ahí es tenían que para estar toda todos, la comunidad toda la educativa, comunidad educativa, todos, las familias, los padres, los los que chiquillos, decían, oiga, todos. mira, hay un vídeo Todos. que salió y ya nos vamos a pasar un poquito de tiempo, un par de minutillos, pero no pasa nada. Ha salido un vídeo que se ha hecho viral ya con 50 o 60.000 visitas de la estación de Linares Baeza. Sí, lo he visto, Lo has visto. Diciendo las madres que no piden ni comida ni esto, que sus niños no van al colegio a infectarse. Bueno, yo ahí tengo que decir que... Yo A me ver, es que hizo gracia. hay que matizarlo. Nosotros lo que queremos es que sí puedan ir al colegio, Sí. pero con garantías. Pero con cara, exactamente. Una Que no enseñanza, estamos hablando de que no Lo vayan. he repetido, enseñanza presencial en igualdad y con todas las garantías sanitarias. Lo que estáis La pide- semipresencial y online, Nada. eso es un atraso. cortina de humo Sí. y eso no es. Lo que eso no vosotros, es. que ya nos pasamos de tiempo y ya terminamos,
lo que estáis pidiendo, lo que vais a pedir en la manifestación del 18 es dividir la ratio, Bajar la la ratio, las clases que estén al 50%, los niños se pueden dividir en más espacios, que hay que contratar personas para que esa ratio se le pueda dar apoyo y tener unas medidas sanitarias Sí. muy Sí, eficientes. es decir, lo máximo que se pueda. Porque tampoco, garantizar pero- una enseñanza presencial que en condiciones de sanitarias. sanitaria. Bueno, Isabel, ya nos hemos pasado un par de minutillos, no pasa nada. Bueno. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos, por lo menos, a los oyentes y a nosotros acercado un poquillo a este tema de educación, Sí. porque le hemos comunicado, hoy sale uno, mañana otro, la prensa dice una cosa, Sí. televisión otra, y no nos enteramos. Por lo menos sabemos lo que Ya. estáis reivindicando desde Ya. parte del profesorado de... Gracias a Perfecto. vosotros y de verdad es muy importante porque la educación es la base de La base de la sociedad. Como no Nos- cuidemos a nuestros niños y a nuestras niñas, que son los adultos y adultas del futuro, Nuestros futuros médicos, tenemos comprometido ese científicos, futuro. tenemos muy comprometidos. exactamente. Entonces es muy importante. Vamos a emplazarla, lo que se desplace, Sí. pero sí, vamos a emplazarla para el lunes 21, la vamos a llamar para que nos cuente lo de esta huelga. A ver Perfectamente. qué ha pasado Sí, con sí, la huelga. Sí, Vale. sí, ya os Y contaré ya a ver. nos cuenta A ver qué pasa. qué ha pasado. Muchísimas Venga, gracias, Isabel. a vosotros. Adiós. Duelen las No orejas. difference in them I can see, but with a farmer labor party, we could set the people free.